creo que era 17 o 27, leímos hace un rato. Y podemos respaldar esta verdad así como escuchamos esta alabanza. Una gran bendición, hermano, poder estar en la casa de nuestro Padre, mirar su palabra, contemplar la hermosura de su verdad y tomar para nosotros esta riqueza declarada así, Efesios 5, 17 dice, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ese es el propósito divino. Por eso cantamos, alabamos y glorificamos al Señor, por lo que Él declara en su palabra, por lo que nos va a mostrar aún en su palabra. Dice, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Esta es la altura hacia donde somos llamados. El nivel hacia donde el Señor nos espera. Quiere guiar cada vida, quiere encaminarnos, quiere enseñarnos conforme a su propósito. Y damos gracias nuevamente al Señor por darnos estos maravillosos tiempos y que nos dé también un poco de descanso para terminar esta parte, unos minutos más, para que gozoso podamos salir para nuestro descanso de esta noche y mañana sí volver para una clase intensiva. Como decíamos, estamos en la escuela del Señor. ¿Por qué tenemos un proyector así? ¿Por qué tocamos la manera como tocamos las referencias y las explicaciones? Porque estamos en una escuela y queremos aprobar, queremos ser los alumnos que han salido aprobados por el Señor. Y mañana nos queda un día bastante fuerte, a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero el Señor va a añadir la fuerza necesaria, asimismo como va a añadir también la sabiduría necesaria para nuestra riqueza espiritual. Si así es la expectativa de Dios, una iglesia gloriosa, una iglesia única. Y si nos miramos a nosotros mismos y permitimos que la palabra de Dios nos mida a través, podemos decir, de la medida divina, ahí vamos a poder decir, aún me falta algo. Como decía en los evangelios Jesús a más de uno, aún te falta algo. Y aún me falta bastante, de lo que puedo decir. Aún me falta mucho. Y si hay ese reconocimiento, entonces vamos a buscar entender un poco más lo que el hermano nos leía también acerca de Romanos 12, 1, 2 y otros. Vamos a buscar entender lo que significa un sacrificio vivo, saludable, dentro del propósito y el llamamiento de Dios para cada vida. Damos unos pasos más sobre este punto, un enfoque profético, como dijimos también al comienzo, y la verdad es un poco por la necesidad de mirar hacia dónde vamos. Mayormente el propósito va a ser mirar un poco más delante de nosotros, pero va a haber ocasiones en donde vamos a retroceder un poco hacia tiempos pasados para desde ahí volver a acomodarnos en el hoy y en lo que viene conforme a la palabra de Dios. Hay momentos en que necesitamos retroceder un poco para luego proyectar y entender un poco más claro el futuro. Por eso es que vamos a estar todavía en algunos temas un poco amplios, tal vez un poco profundos como lo que acabamos de tener, acabamos de compartir, pero gracias al Señor por su verdad declarada. Nos pone aquí, como leíamos aquí en Tito en su momento, en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué le puso a usted aquí en la casa del Señor? Una esperanza. ¿Y qué esperanza? Una esperanza
hacia lo glorioso que viene, eterno. Y el propósito de Dios es principalmente para que corrigiese lo deficiente en mí. Por eso necesito suficiente tiempo en la mano del Señor, porque Él es el que va a corregir hasta disfrutar de la plenitud de Efesios 5:27. Hasta disfrutar de la plenitud de una iglesia gloriosa, tal cual es la expectativa, el propósito y la espera de Dios hoy, de su pueblo. Debemos ser los que permiten ser corregidos en la mano poderosa del Señor. Avanzamos un poco hacia donde habíamos ya tocado estas porciones y por ahí vamos a volvernos a Apocalipsis 11. Me ayuda esta referencia a redondear un poco más, a generalizar los temas que vamos a estar disfrutando aún. Apocalipsis 11, si hay deseo de leer, compartamos sin problema las porciones de su palabra. Esta porción queremos, principalmente el verso 18. Amén. Interesante esta declaración aquí, porque está hablando de lo que tenemos aquí como la visión del reino de Cristo. El tiempo y el momento en donde usted y yo estamos hoy. ¿Cómo están las naciones en este tiempo? Enojados, ¿verdad? Sin saber hacia dónde ir. ¿Están pudiendo resolver lo económico? No pueden. ¿Lo político? Tampoco. Y tantos otros aspectos que no están logrando resolver. Y dice, aquí el verso 18, y se airaron las naciones. Decía ayer, de una información internacional, es que el 90% de los países del mundo hoy están con recesión económica. Están hacia abajo en su economía. Entonces no va a estar muy cómodo, ¿verdad? Pero va a haber un anticristo que va a resolver todo, según su plan, según su propósito. Va a reinar, dice, unos pocos tiempos. Lo que vamos conociendo la palabra de Dios, necesitamos estar atentos y esperar en el Señor, no en aquello. Se airaron las naciones, dice, y tu ira ha venido. El Señor no está airado en este tiempo. En cualquier momento vamos a notar cambios que conforme a la palabra de Dios jamás había acontecido y que jamás va a volver a suceder, dice la palabra. Entonces estamos en un momento en que necesitamos entender muy bien la realidad presente. Dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Los muertos puede ser literal, físico, pero también habla la palabra de Dios de aquellos que no tienen a Cristo, están más muertos que vivos, o viviendo están muertos, dice la palabra. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿A quiénes más? A los santos. Galardón, dice, a los santos. ¿A quiénes más? A los que temen tu nombre. Hay recompensa para usted. Hay recompensa para mí. Hay recompensa de Dios para lo que desea buscar, entender y disfrutar. Hay galardón a los pequeños y a los grandes.
según Dios declara en su palabra. Dice, y también hay recompensa a los que destruyen la tierra. Leíamos una verdad acerca de que Dios va a juzgar al mundo con justicia. Y el que va a juzgar, ¿recuerdan? Hay un varón designado que va a juzgar al mundo con justicia. Leímos Hechos 17, 30 y 31. Por aquel varón, dice, que designó. Va a ser levantado para juzgar. Gracias a Dios por su palabra. Entonces estamos en un tiempo en donde necesitamos estar muy atentos, porque hay en adelante juicios y recompensas. Eso es muy importante, muy interesante lo que viene. Pero necesitamos entender quiénes merecerían juicios y quiénes son los que merecerían o los merecedores de recompensas. Vamos a 1 Pedro, capítulo, un poco más adelante ya, esto habíamos tocado. Vamos aquí, Apocalipsis 10. Ahí donde estamos, capítulo antes, acerca de un ángel fuerte que anuncia que el tiempo terminó. Tenemos ahí el verso 10 y 11, pero antes de esta referencia vamos a mirar el verso 6. Para poder entender el verso 10 y 11, mejor leemos antes el verso 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, hablando de este ángel fuerte que aparece en este capítulo 10. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. ¿A quién refiere este que creó los cielos y las cosas que están en él? Deberíamos ir un ratito al Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Porque aquí aparece ya para juzgar y dice, es el mismo creador el que se levanta para juzgar. Y en el Evangelio de Juan, hablando de la palabra, aquel verbo que fue hecho carne, el verso 2 dice, este era en el principio con Dios, y el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. El verso 4, y la vida era la luz de los hombres. Ahí Juan, el amado, presenta a Jesús como la luz del mundo, pero al mismo tiempo presenta a Jesús, además de ser la palabra. El verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo, aquel varón designado. Volvemos a Apocalipsis 10 y el verso 11, el verso 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Si tuviésemos más tiempo, hay suficiente referencia sobre este punto para leer en Proverbios capítulo 8. Ahí dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. El Padre como el originador de la creación, pero el Hijo también con el Padre creando todas las cosas. Y aquí en el verso 6 aparece aquí aquel ángel fuerte hablando de Cristo,
y orando ahora o hablando ante su Padre, quien es el Creador también juntamente con Él. Y dice, al final de la línea del verso 6, y el mar y las cosas que están en él, el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Un ángel fuerte anuncia que el tiempo terminó. Si leemos los versos anteriores, aparece este ángel fuerte, dice, pone el pie por un lado sobre la tierra y por otro lado sobre el mar. Israel y las naciones. Aparece Jesús y toma el dominio de los siglos. Toma el gobierno de los siglos. Ahí podemos leer ahora el verso 10 y 11, o los versos 10 y 11 de Apocalipsis 10. Amén. El apóstol Pablo decía a los hermanos en Roma, en lo que requiere diligencia, decía, no perezosos, en lo que ya es el momento, en lo que ya es urgente, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí dice la palabra entonces, tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, porque expresa la completa voluntad de Dios. Si bien una voluntad divina para juicio, pero si es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y por más que va a declararse o va a anunciar juicio, es dulce porque es la voluntad de Dios. Por eso dice, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Conocemos a Jeremías como uno de los que recibió este mensaje y fue el profeta, uno de los profetas que más lloró, porque debía declarar juicio y más juicio, y Dios le daba para hablar juicios, pero debía entregar porque era la voluntad de Dios. Entonces le fue muy amargo llevar a cabo la ejecución de ese mensaje, como lo que pueda también darse en este tiempo. Por eso el salmista dice, irá llorando, ¿cómo dice? Irá cantando. A ver, ¿alguien recuerda? Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo con la cosecha. Esa es la verdad de este maravilloso tiempo y lo que aquí declara. Entonces es dulce por un lado, pero amargo por otro lado. Dulce porque es la voluntad de Dios. Amarga porque tenemos que hablar solamente de pecados y hablar de juicio. La iglesia que ya busca por todos los medios de no hablar de pecados, porque alguien se molesta, alguien se inquieta y casi cuesta hablar de juicio. Pero si la palabra de Dios así define. Por eso dice el verso 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En el tiempo que nos queda, en el tiempo que nos toca de la buena mano del Señor. Apocalipsis 24, una referencia conocida, pero estamos queriendo orientar nuestro tema, como dijimos, hacia una eternidad futura, gloriosa, y desear lo mejor de la mano del Señor para nuestra parte en lo que viene. Aquí en Apocalipsis 24 podemos leer un ratito.
Amén. Aquí habla de vivir y reinar con Cristo 1000 años. Vimos en la parte de dispensaciones un reino que viene, está declarado como el milenio o el reino de Cristo por 1000 años. Pero no va a ser solo 1000 años lo que el Señor ofrece en cuanto a su reino. Ofrece algo eterno. Pero va a tener una etapa de 1000 años para que luego se resuelva unos asuntos entre Dios e Israel y Dios y las naciones. Porque el asunto en cuanto a Dios y la iglesia ya se resuelve en cualquier momento. Y vamos a estar trazando esos tiempos con la ayuda del Señor mañana, cuando vayamos a avanzar un poco más sobre estos temas, una clase más práctica todavía, en donde vamos a trabajarlo como un taller, para tener claridad sobre todos estos puntos. Pero algo muy importante, hermano, que el Hijo de Dios necesita tener y conocer con claridad, que hay una consumación en cualquier momento. Así como leímos en capítulo 10, verso 6. El tiempo no va a ser más. No, yo creo que esto va por más, va por mucho más todavía. Yo creo que esto hay para mucho todavía. Y puede ser también, ¿por qué no, verdad? Y no sé cuánto es mucho para el hombre. Porque cree que tiene por lo menos unos 40 años y tiene esperanza que va a ir otros 40. Entonces da para mucho. Pero si mide 40 años con la eternidad que viene, posiblemente queda muy corto atrás. Al final no era suficiente. Más todavía si no va a asumir el compromiso de la mano del Señor tal cual el Señor declara. Y dice el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hasta los declarados en los 4 evangelios encontramos a Jesús en su trono o en el trono de su Padre. En el trono de su Padre. Por eso dice la palabra que Jesús subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Todavía no tiene su propio trono, pero vamos a mirar esta escena para ir entendiendo lo que sucede en cualquier momento en adelante. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué dice en 1 Corintios 3? ¿No saben que hemos de juzgar? ¿Alguien que leer esa referencia puede encontrar? 1 Corintios 3. Porque aquí indica de que algunos reciben facultad para juzgar. Quiere decir que otros no, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a entender aquí. Primera de Corintios 6. Sí, 6. 6:3, ¿verdad? Ok, 2 y 3. ¿Cómo sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Cómo sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de la vida? Gracias, hermano. Hay hermanos que se demandan entre sí. Sí, ¿verdad? Ante impío, dice la palabra. Los vamos a juicio de un modo increíble, peleándonos de un modo terrible aún entre hermanos. Y el apóstol llama su atención y le dice: ¿acaso no somos llamados para juzgar al mundo? Y aún dice los ángeles. Aquí me cuesta entender más esto, es mucho más profundo. Dice, somos llamados a juzgar también a los ángeles. Qué profundidad hay en la palabra. No obstante, conforme a la palabra de Dios, si es así, tiene que haber alguna evidencia más adelante que nos respalda sobre esta verdad. Y una de ellas es Apocalipsis 20:4. Ahí ya encontramos a algunos que
recibieron la facultad o el derecho de juzgar, dice. Pero aparece otro grupo también ahí. Apocalipsis 24. Y vi tronos. No va a referirse solo al trono de Cristo, porque si hubiese sido solo el trono de Cristo, hubiese sido vi trono. No, tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, porque Dios había prometido. Y Dios va a cumplir todo lo que había prometido. ¿Y qué más dice en el verso 4? Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto en su momento leímos el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando decía el Señor, ¿hasta cuándo venga nuestra sangre en lo que mora sobre la tierra? Se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía hasta que se complete ese juicio sobre aquellos que pensaban que adoraban debidamente, pero su adoración era vacía, o su servicio no era correcto. Su servicio no era la manera como Dios definió como principio para nuestra vida y servicio. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. El creyente en este tiempo necesita entender qué paso dar para disfrutar de un trono en el cielo. Y qué debería ser la causa para hacer lo que es, si aparece Jesús y empieza después del arrebatamiento un juicio terrible, ¿por qué debería no haber subido en el arrebatamiento? Y a cambio de un arrebatamiento, ¿por qué debería quedar a sufrir inclusive hasta la muerte? Este es el tiempo en que necesitamos averiguar, preguntar al Señor, buscar de los hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Decía uno al comienzo. ¿Qué tengo que hacer para disfrutar de lo mejor del cielo? De lo mejor que Dios ofrece hoy. ¿Qué necesito? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué paso debo tomar para ser parte de Efesios 5, 27? De esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y ahí vamos a estar siendo guiados por el Señor, su palabra, en su propósito, conforme a su verdad. Aquí habla también cuando dice los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Nos lleva a la parte más profunda de este tiempo que viene. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es hacia donde vamos, hermano. Pero usted y yo decidimos qué lugar de privilegio, qué lugar de honor vamos a tener al lado del Señor, a los pies del Señor, con el Señor. Ahora tenemos 5 minutos para redondear lo que queda. Y vamos a mirar un poquito de esto ya para cerrar. Capítulo 4, versos 1 y 3. Jesús deja el trono de su Padre porque ya recibe lo suyo propio. Apocalipsis 4, versos 1 al 3. Rápidamente si podemos leer. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de caspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al esmeralda.
Amén. Esto es una escena celestial, es algo que acontece en el cielo. Juan recibe la visión. Para desarrollar la visión fue llamado arriba. Dice, en espíritu, en el día del Señor, y he aquí un trono establecido en el cielo. Un trono establecido en el cielo. Lo primero que podemos decir sucede en los cielos para el comienzo de ese cierre que estamos hablando del reino de Cristo, se establece Él en su propio trono. Primer paso. Todavía nadie fue arriba. Se establece en su trono. Verso 2. Cuando sube arriba y dice, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Porque según el capítulo 3 y creo que el verso 20 dice lo siguiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es diferente el trono que ahora tiene en este momento. Él ofrece ahí, dice, mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Se cumple esta verdad en el capítulo 4, verso 2. Se establece ya ahí Él en su propio trono. A partir de esa escena, para comenzar esta verdad del reino con Cristo por 1000 años, comienza por aquí. ¿Qué sucede en el siguiente paso? Y ahí vamos a encontrar acerca de las diferentes filas que la palabra de Dios afirma a partir del capítulo 4, 1 al 3. Además de establecerse el reino de Cristo, vamos a encontrar que junto al trono y alrededor del trono se erigen otros tronos. Y luego otros que no llegaron a disfrutar de ese trono. Y otros que llegaron más tarde todavía arriba. Esto vamos a conversar y mirar con la ayuda del Señor desde mañana. Necesitamos tener con claridad qué sucede arriba. Después de que Jesús recibe su trono, ¿qué acontece? ¿Quiénes son privilegiados? ¿Quiénes no tanto? ¿Y por qué no son tan privilegiados como aquellos que disfrutaron de lo mejor al lado del trono de Cristo? Nos quedan 2 puntos para seguir disfrutando con la ayuda del Señor, mirando, anhelando y por sobre todo buscando de corazón, para que el Señor pueda completar su obra, llevar a cabo todo su propósito con cada uno. ¿Para qué hora vamos a convocarnos mañana? Un ratito. 8:30, ¿verdad? Sí. Domingo, 8:30, vamos a estar todos convocados nuevamente. Luego